Ahora, sectarios, vamos a hacer una reseña del libro H.P. Lovecraft, Más allá de Arkham, edición anotada, que es, bueno, edición, introducción y notas de Leslie S. Kringer, de la editorial Akan. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al foro sectarios en la que hay un poco más de información, incluida la lista detallada de los relatos que tiene este libro, ¿vale? Para empezar, lo que voy a hacer es comparar este libro con... Aquí tenemos la edición anotada de H.P. Lovecraft, también de la editorial Akan, ya que H.P. Lovecraft, más allá de Arkham, es el segundo volumen, es la continuación de este de aquí. Este volumen ya podemos ver que tiene, tiene unas 1000 y pico páginas y es un tocho considerable. Esta segunda entrega, Más allá de Arkham, tiene unas 600, lo cual significa que sigue siendo un libro de un volumen más que considerable, aunque no llega a ser el tocho de la primera edición. Para poder compararlo un poco más, he puesto Los mitos de Tulu, de la Alianza Editorial, que es uno de mis primeros libros sobre Lovecraft, y aquí en medio, encasillado, se encuentra uno de los libros de Valdemar Gótica, en particular el Rey Amarillo, que también es de estapadura, por cierto. Pero bueno, podemos ver que son las ediciones anotadas, son libros bastante gruesos. Vale, vamos a echarle un vistazo por dentro. Así que podemos retirar esta parte de aquí. Esto lo dejamos aparte, que luego seguramente lo recuperaremos. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. Tenemos para empezar una introducción de Víctor Lavalle, que es un autor de historias cortas norteamericano. Lo he tenido que buscar en la wiki, porque no me sonaba de nada. Un prólogo y luego las notas del editor. Y luego ya entramos en materia, que son los relatos. Los relatos que tiene La cripta, Polaris, la transición de Juan Romero, la maldición que cayó sobre Sarnat, El viejo terrible, Los gatos de Urzar, hechos relativos al difunto Arthur Jermyn y su familia, El templo, Celefais, Del más allá, Ex Oblivion, La búsqueda de Iranon, El extraño, Los otros dioses y continuamos con la música de Eric Zahn y luego pone como el terror acechante, que son La sombra en la chimenea, Un alma perdida en la tormenta, ¿Qué había sido aquel fulgor rojizo? El horror en los ojos, y luego ya Las ratas en las paredes, Bajo las pirámides, La casa habitada, El horror de Red Hook, El aire frío, La extraña casa elevada entre la niebla, El modelo de Pigman y La búsqueda de sueños de Ignota Kadat. Y acabamos con unos apéndices: cronología de la vida y la carrera de Howard Phillips Lovecraft, las historias de Lovecraft en orden cronológico, El conjuro de Red Hood y un índice geográfico Lovecraftiano. Bueno, me voy a saltar el prólogo, introducción y notas del editor, porque no es obviamente lo más interesante del libro, y me voy a los relatos. Este libro tiene esta particularidad. Todo lo que son los relatos está escrito en doble columna. Tenemos una columna en negro, que son las columnas interiores, y las columnas exteriores en azul. Las columnas exteriores en azul son las anotaciones, que es la información adicional que nos proporciona este libro. Podemos ver que hay una gran cantidad de anotaciones. Por ejemplo, aquí están. Las anotaciones, ¿ves? En algún momento del relato habla sobre Plutarco, y entonces la anotación es Plutarco escribe, bla, 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 bla. Es decir, es toda un montón de información, ampliando la información que tiene el propio relato,
o bien son anotaciones históricas. También hay anotaciones que hacen referencia a referencias cruzadas entre varios relatos por personajes que van apareciendo en diferentes, aparecen o son nombrados en diferentes relatos. También se muestran bastantes fotografías en blanco y negro, algunas son en color, pero mayoritariamente son en blanco y negro porque son fotografías antiguas. Pues aquí tenemos las pirámides de Meroe. Aquí se me ha escapado otra fotografía. Como podemos ver, la cantidad de anotaciones que tienen los relatos a veces llega a superar a lo que es el propio relato. Porque bueno, aquí podemos ver que el relato solamente es esta parte de aquí, luego tenemos que decir la fotografía, las anotaciones. Hay más anotaciones que relato en algunas ocasiones. Esta estructura del libro anotado de doble columna, en el que las columnas interiores en negro y las columnas exteriores son en azul, se mantiene respecto a lo que es el primer libro anotado, el de H.P. Lovecraft anotado. Vamos a echar un momento un vistazo para poder compararlos. Abrimos en una página al azar y podemos ver pues que son a doble columna. Las columnas interiores son en negro y exteriores en azul. Es decir, mantiene lo que es la misma estructura de edición. En tal caso, la pregunta sería, ¿vale la pena este libro? Pues la verdad es que tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Para empezar, se trata de un libro que es pesado. Son más de 600 páginas, en tapa dura, obviamente. Con lo que el libro, pues, pesa bastante. Si lo vas a leer en el tren, pues, por un lado, te va a molestar el tamaño y te va a molestar el peso. No es un libro que sea agradable para leerlo en el tren, en el que además, si estás de pie, pues bueno, vas a acabar con los brazos bastante cansados. Otro detalle es que si solamente quieres leer los relatos de Lovecraft y solamente los relatos, la mitad del libro no te interesa, porque son las anotaciones. De manera que si quieres leerte solamente los relatos, antes que una edición anotada, pues cómprate alguna recopilación de Valdemar o de Alianza Editorial, que tiene también recopilaciones que están muy bien y tiene solamente los relatos, con lo que en la edición anotada te sobraría la mitad del libro. Si quieres solamente comenzarte a leer Lovecraft, pero no quieres tener la información adicional, hay que tener en cuenta que Más allá de Arkham es el segundo libro anotado de Lovecraft, con lo que los relatos más icónicos, más importantes, más conocidos, los que han sido seleccionados en la primera selección, pues no se encuentran en este libro, sino que se encuentran en H.P. Lovecraft edición anotada. Así que, obviamente, primero aconsejaría la edición el libro H.P. Lovecraft edición anotada, y luego, si además quieres más, pues adelante con este. Obviamente el libro tiene sus puntos a favor. Si lo que deseas es tener más información sobre una lectura más profunda sobre lo que son los relatos, pues más información que estas dos ediciones anotadas, va a ser complicado que lo tengas. Ya que bueno, podemos ver que hay una cantidad de anotaciones, fotografías, hay referencias cruzadas. Es decir, te da una capa de información, un nivel de información adicional bastante contundente. Y por supuesto, si buscas un regalo para alguien que sea un forofo, un fan de
de H.P. Lovecraft y seguramente ya tendrá alguna edición de los relatos, la Valdemar, Alianza Editorial o alguna otra edición, pero la edición anotada le dará un nivel de lectura adicional, pues que seguro que a cualquier fanático de H.P. Lovecraft le va a gustar. En mi caso, yo tengo que decir que este libro para mí es una lectura que es intermitente, es decir, cojo un relato, lo leo y luego lo leo con sus anotaciones y luego lo dejo enfriar para más adelante recoger el libro con otro relato. Así que no me lo estoy leyendo de forma secuencial. Seguramente acabaría un poco empachado. Vamos a echar un vistazo a los apéndices. A ver, que están por aquí. Aquí tenemos el primer apéndice. Cronología de la carrera de H.P. Lovecraft. Bueno, cronología de la vida y la carrera de H.P. Lovecraft. Obviamente empezamos con su nacimiento. Las historias de H.P. Lovecraft en orden cronológico, el título, y además tenemos la fecha de escritura o finalización y la fecha de la primera edición. Ya podemos ver que hay algunos libros que tardan bastante en llegarse a escribir. Por ejemplo, la botella de cristal es en fecha de escritura 1987 y bueno, su primera edición fue ya póstuma, 1959. El conjuro de Red Hook. Y el índice geográfico Lovecraftiano. Que son relatos, lugares y descripciones de sitios que se mencionan en ciertos relatos. Por ejemplo, tomando como un ejemplo, tenemos una región de Francia que es Alsacia, que es la región del origen de un tripulante del U-29 y hay relatos en el templo. Bueno, es una curiosidad. Y finalmente, aquí lo tenemos, los agradecimientos y la bibliografía citada, que es contundente. Hay muchas cartas y bueno, poca cosa más. Y bueno, una lista de otros libros anotados. Esto ya es un poco de publicidad. Vamos. Así que si eres un fan de H.P. Lovecraft y ya tienes la edición anotada, para complementar el Lovecraft anotado, pues tenemos el Lovecraft anotado más allá de Arkham, que obviamente pues eran unos, quiero recordar que eran unos 27 relatos que no han sido incluidos en la primera recopilación. Bueno, dejo aquí el vídeo. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al foro de sectarios en la que hay un poco más de información y también los enlaces para la reseña de la primera edición. Hasta luego, sectarios.